comienzo de la iglesia como identidad, como organismo, como fuente de Dios, Jesucristo cuando habló que Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos, estaba haciendo una referencia a lo que significa la iglesia de Él. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, no somos la representación del cuerpo de Jesucristo, somos sus pies, somos sus manos, somos su voz. Y por lo tanto tenemos que entender qué es la membresía y por qué ser parte de una iglesia. La iglesia, cuando se escribe con mayúscula, se está hablando de la iglesia en general, a través del mundo entero. La iglesia que está en China, como la que está en África, como la que está en Centro y Suramérica, en mayúscula. Es la iglesia, lo que algunos llaman la iglesia universal de Jesucristo. Toda la iglesia en sí, independiente de sus denominaciones o de ubicaciones, la iglesia del Señor con mayúscula se refiere a toda la iglesia en general. Y cuando vemos la palabra de iglesia escrita con minúscula, habla de la iglesia local, de la iglesia donde se reúnen ciertas personas bajo una localidad, sea un nombre o denominación, y continúan preparando los santos, equipando los santos, siendo un centro de refugio, siendo un centro de armonía, de relación, donde se empiezan a estrechar lazos de amor y de entendimiento y crecimiento en lo que es la obra del Señor. Entonces, mirando en sí, voy primero a entrar con el libro de Hechos, que es justamente donde nace la iglesia. Es muy importante entender, la iglesia no nació con la iglesia ortodoxa. La iglesia tampoco nació en el tiempo de la Reforma. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Allí 120 personas estaban esperando y obedeciendo a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, cuando vino sobre ellos y se derramó el Espíritu Santo con estruendo, con temblor, ocurrió allí y fue el nacimiento de la iglesia del Señor. Y a través del libro de Hechos vamos a encontrar nosotros la importancia de esa iglesia y lo que sucedía en esa iglesia y cómo allí entraban los siervos de Dios y cómo se agregaban gente y se hacían miembros de la iglesia del Señor. Y sobrevino un temor, dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. 46 es el que tenemos en la pantalla, dejémoslo ahí mientras que leemos del 43 al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno, cada día, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí vemos con una manera práctica, sencilla, pero profunda, en qué en realidad es el mover de la iglesia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se dio? ¿Qué tienen en común? Esas personas, cuando comenzó la iglesia, se daba a un frecuente fenómeno, que los judíos que venían a la fe en Cristo Jesús eran muchas veces de sus casas, los deshonraban, les cortaban la oportunidad de herencias y demás, y la iglesia que comenzó tenía mucha necesidad económica porque era algo nuevo y la persecución era fuerte. Entonces los miembros de la iglesia vendían sus propiedades para que hubiese para todos y distribuían todas esas ganancias para que no hubiese necesidades en la iglesia, ni al huérfano, ni a la viuda, ni a todos los que contribuían con ser parte de la iglesia. Tenían como un denominador en todo estaban muy unidos. Muy diferente a la iglesia de hoy, que ha tenido logros económicos y ha tenido avances aún materiales, y se ha enfriado la iglesia a tener el sentido de estar en común,
de caminar en común unos con otros. Entonces, encontramos nosotros que ahí en Hechos se nos habla de esa iglesia, se nos habla de ese comenzar, se nos habla de los miembros, su sentir y por qué eran miembros y quién es el que añadía a la iglesia. Vemos que era Dios el que añadía a la iglesia. Es lindo saber que así debe ser siempre. La añadidura de la iglesia tiene que ser el Señor, el que agrega personas a la iglesia. ¿Y cómo nos hacemos miembros de una iglesia? Bueno, primero que todo, como miembros de la iglesia, nos establecemos todos en el denominador común y es la fe. La fe en el señorío de Jesucristo, la fe en un Salvador, la fe en lo que es el Espíritu, en quien es el Espíritu Santo, la fe en lo que es tener todo en común, como lo dice también en la iglesia en el libro de Filipenses, que nos habla de una fe, un bautismo, una esperanza, un Salvador, un Padre celestial que está en todo y para todos. Esa fe común nos hace a nosotros miembros de la iglesia. El día que un individuo, sea donde sea, como sea, confiesa a Jesucristo como su Salvador y empieza a caminar en el señorío de Cristo, ya pertenece a la iglesia del Señor, la iglesia con mayúscula. Eventualmente el individuo busca un lugar cerca de su localidad, así como ese que al principio por el templo y por las casas compartían con sencillez de corazón. Encontramos nosotros que la iglesia empezaba de esa manera, se hacía de esa manera y todos se manejaban la fe. Creían juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí es lo que estamos tratando de hacer hoy. Hoy tenemos varios grupos que nos están viendo por Facebook. Le mando un saludo a todos los grupos de Katie. Y estamos allí compartiendo con sencillez de corazón y al final hay un refrigerio. Cuando termine el estudio toman un refrigerio y cada uno después se va para sus casas. Eso es lindo porque el mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva era justamente por el templo y por las casas. Era allí donde se reunían las personas para crecer y establecerse y compartir la fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los miembros de la iglesia comparten para ser miembros la fe. Esa fe que es en Cristo Jesús como Salvador y Redentor. El único camino hacia Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces encontramos nosotros que la manera de ser parte de esa iglesia era creer en Jesucristo como el Señor, confesarlo como Salvador. Encontramos que en la iglesia en Filipo, cuando el carcelero que tenía tanto a Silas como a Pablo en la cárcel y después se dio cuenta, un terremoto lo liberó y ellos no se escaparon, el hombre se dio cuenta del temor de estos hombres y vino al conocimiento de Jesucristo y les pidió: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El comenzar de ser parte de una iglesia es creer en el corazón y confesar con la boca. Creer profundo en el corazón y confesar profundamente lo más íntimo de tu ser con tu boca. Ahí es el nacimiento de tu participación en el cuerpo de Cristo. Ahí donde ya puedes llamarte cristiano y creyente. En el momento que comienzas, no importa dónde has venido, no importa cuál es tu estilo de vida, qué ha pasado en tu vida en el pasado, eso queda atrás. Porque de todas maneras, como dice el apóstol Pablo, de todas maneras, el que viene a Cristo Jesús, las cosas viejas ya pasaron, he aquí Él hace cosas nuevas. Lo viejo pasa, lo nuevo viene a través de la confesión y creer en Jesucristo como nuestro Redentor. Entonces, ellos le hablaron de esa manera al carcelero. ¿Qué es otra manera en que nosotros podemos participar en la iglesia y ser miembros de la iglesia? Bueno, uno de los grandes decisiones que toman las personas cuando entran a una iglesia y después de haber confesado a Jesucristo como su Salvador es justamente entrar a las aguas, ser bautizados. Allí pasan tres cosas cuando la persona entra a las aguas y es bautizado. Encontramos que la persona
hace una declaración pública ante todos los hermanos que deja la vida vieja, que no solamente muere el hombre viejo del individuo, lo que venía en su vida, hizo toda su trayectoria, muere cuando va a las aguas, pero también las aguas se convierten en un lugar donde sepulta a ese viejo hombre, es una sepultura, y después sale las aguas y es nacido de nuevo, en el sentido de que ya estás en deseo de públicamente demostrar su fe y empezar a crecer como un discípulo de Jesucristo. El bautismo es importante para ser parte del cuerpo, pero quiero hacer una aclaración. No podemos entrar en un legalismo donde la persona no la puedan darle la cena o que participe en grupos de oración porque no ha sido bautizado. Hay extremos que se van más hacia la evidencia que si se ha bautizado una persona no, para participar en el cuerpo de Cristo. De ahí se forman inclusive algunas herejías, que si la persona no se ha bautizado, entonces tampoco puede ir al cielo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hizo ese hombre que creyó en Jesucristo cuando estaban al lado de Jesús en la cruz? Si se acuerdan, habían allí dos prisioneros al lado de Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesucristo, y uno creyó en Jesucristo y creyó en lo que él estaba hablando del reino de Dios, y cuando le pidió que quería ser parte de allá, del reino de Dios, Jesucristo le dijo a él que ciertamente estaría con él en el paraíso. Este hombre no tuvo tiempo de bajarse a la cruz, de ir a las aguas y ser bautizado y volver a la cruz para morir y así entrar al cielo. Entonces, el bautismo es un acto público de fe en que el miembro de X iglesia dice: yo soy parte de la iglesia del Señor con mayúscula y soy parte de este cuerpo local con minúscula, y ahora vengo a servir al Señor en cualquier llamado que Él tenga para mí. Muy bien. Hechos 8:12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, el gran predicador también, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En la iglesia primitiva pasaba algo que también se ha perdido en nuestros tiempos. Hoy en día, cuando algunas iglesias hacen muy buen trabajo en esto, y cuando alguien confiesa a Jesucristo como Salvador, de inmediato lo ponen en una lista para bautizarse. Así debe ser, porque así en el principio era. Las personas creían, confesaban y de inmediato iban a las aguas. Más adelante vemos que Cornelio fue a la casa del centurión y habló y predicó la palabra, y antes de que Pedro le dijera al centurión que se bautizara en agua, fueron bautizados por el Espíritu Santo primero, y después imagino que hicieron lo demás, pero primero vino sobre ellos el Espíritu Santo, aún sin ser todavía bautizados. Eventualmente imagino que lo hicieron porque no va mucho tiempo en las personas en creer en Jesucristo, confesarlo como Salvador y directamente a las aguas, a lo que es públicamente demostrar su fe en Jesucristo a través del bautismo en agua. De nuevo, algo que nos hace miembros de la iglesia, justamente la confesión. Confesar a Jesucristo, como lo dice en Romanos, en el capítulo 10, que nos habla muy claramente de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice bien claro: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 3 dice: porque todo aquel, versículo 13, que le invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces la confesión, entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo y confesarlo como nuestro Salvador, trae a nosotros la bendición de ser miembros de la iglesia del Señor, miembros de la iglesia con mayúscula, de la iglesia en general, independiente de que después se haga miembro de la iglesia con minúscula, que repito esos dos continuamente para que usted entienda la gran diferencia de que confesar a Jesús como Salvador
Acuérdense que la iglesia en sí es la representación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. También la iglesia se demuestra como una analogía de que la iglesia del Señor es la novia del Señor, que Él quiere una novia sin mancha y sin arruga, que Él dio todo por su novia. Entonces vemos que la iglesia en sí, para ser miembros es sencillo, es de confesar y es cuestión también de participar, como lo tenemos ahí en Romanos 10, 9 al 10, que nos habla, y de nuevo ya lo leímos, pero de nuevo, la importancia de confesar a Jesucristo como Señor y creer en el corazón que Dios levantó a los muertos será salvo, porque es importante entender bien claro todo lo que requirió la expiación de nuestro pecado, todo lo que nos fue quitado a nosotros, esa acta que había en contra de nosotros, que nos llevaba a una condenación, y Jesucristo fue a la cruz y pagó por nosotros y canceló esa acta de maldad que iba en contra de nosotros, que nos la merecíamos por nuestra maldad. Canceló esa acta y nos hizo a nosotros libres, nos hizo absueltos de lo que iba a ser una gran condenación, a ahora ser parte del reino de Dios, que más adelante vamos a hablar sobre eso, entre lo que es el reino de Dios y la iglesia, qué es la diferencia y qué es lo que a la iglesia se requiere como reino, y como la iglesia es la embajada, si podemos decir, del reino de Dios. Yo sé que cuando uno en este país americano tiene su pasaporte americano ya y viaja a cualquier país, una de las cosas que siempre hace, especialmente cuando vas a lugares peligrosos o lugares inseguros, lo primero que buscas es dónde está la embajada americana. En caso que llegue a haber un problema, corres para la embajada americana. Así nosotros en la embajada, la iglesia es la embajada del Señor. Ahora miremos cómo la iglesia en sí, cuál es la obra de la iglesia del Señor. Lo primero que el Señor establece en su obra es que prediquemos la palabra, predicar el acto de salvación, cómo las personas pueden ser salvas. Es la obra del Señor, es la iglesia del Señor que es llamada a predicar las buenas nuevas. Y justamente el Señor nos dio a nosotros la gran comisión. Y para los pastores que están viendo y líderes que me están viendo, en nuestros días se ha perdido el sentido de la gran comisión, la cual dice: por tanto, Jesús, sus palabras, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De nuevo he dicho que lo que es el por qué no cambia, y tampoco cambia el quién, pero sí cambia el cómo. En nuestros días hemos visto que la iglesia del Señor se ha enfocado en solamente la reunión grande del centro de alabanza, o el templo, o el lugar de encuentro. Y se ha enfocado tanto nomás en el encuentro, y es lindo la música que estamos teniendo, también el colorido de los lindos lugares donde tienen mucho como de la televisión. Vemos lugares hermosos que se ven a través de la televisión, y a veces se pueden comparar aún a lugares como donde entregan los Oscars y otras cosas así, y sé que la iglesia tiene muchos recursos para atraer a las personas a través de medios de video y demás. Pero hay un peligro con eso, y el peligro es perder nuestro enfoque del encuentro sobrenatural que ocurre cuando nos encontramos en las casas y en el templo cara a cara. Agradezco a todos mis hermanos, y espero que no me tumben ahorita, que nos ven por Facebook, pero la realidad es que para tener una relación de iglesia se requiere más allá de conocimiento, se requiere tener amistad y relación en el cuerpo de Cristo. Allí aprendemos muchas cosas. La iglesia no es una iglesia perfecta. Es más, Jesucristo habló algo sobre la iglesia que es muy preocupante. Al final de los tiempos se va a escoger entre los verdaderos, las ovejitas de Jesucristo, y las cabritas.
Y va a haber extensión entre los dos. También se habló a través de las parábolas, entre lo que va a ser a la definición al fin de los tiempos, se va a escoger el trigo y va a haber también cizaña. Hay personas que se cuelan en la iglesia simplemente porque les conviene por tratar de buscar un empleo de algún amigo de la iglesia que tenga oportunidad o un negocio, a veces porque les gustó una chica de la iglesia o un chico de la iglesia, entonces asisten a una iglesia. Hay otras razones, pero en su corazón no está el Señor. Aún levantan manos y demás, aún puedan dicho o públicamente o tratar de públicamente recibir a Jesucristo, pero en su corazón no está Jesús. Entonces pueden estar escritos en la nómina de una iglesia que en tiempos antiguos se acostumbraba, que ya no se acostumbra, a tener un listado. Yo me acuerdo que en nuestra iglesia teníamos un listado de miembros y no de miembros. Ahora tenemos solamente el listado de líderes, porque miembros hay muchos, líderes son muy genuinos y muy poquitos. Entonces, ¿qué sucede cuando se tiene un listado? En ese listado de una iglesia es muy posible que en ese listado de esa iglesia puede haber personas que no están escritos en el libro de la vida, simplemente porque asisten, pero resisten a Jesús, no lo obedecen, no han confesado con seguridad de su eternidad y no han querido vivir una vida conforme a lo que manda el Espíritu Santo. Y es más, algunos ni conocen del Espíritu Santo. Algunos sus vidas son igual en la iglesia que en el mundo. Algunos hasta se confunden, se vienen vestidos como si fueran para la playa. Y simplemente no es cuestión de códigos de vestimenta ni de conducta, es cuestión del corazón. Porque no son las leyes, lo que el apóstol hermoso San Pablo, cómo luchó con tantas cosas de legalismos que se peleaban, si circunciso o incircunciso, si eran de la ley o no eran de la ley, y les habló bien claro el apóstol Pablo, que era la fe en Jesucristo que cambiaba sus vidas. Lo más importante para la membresía en la iglesia es que cada miembro se asegure que su nombre está escrito en el libro de la vida, para que no tengan sorpresitas que llegue allá y te pregunten ¿cómo puedes entrar al cielo? Bueno, yo fui miembro de Iglesia de la Roca Katy y me sentaba hasta los miércoles, llegaba, pero no ponía en práctica ni creía lo que decía la Biblia. Muy peligroso. Por eso es tan importante entender que fuimos llamados todo es responsable a predicar el evangelio, a compartir a Jesucristo donde se encuentre, en tu trabajo, en tu oficina, en tu colegio, en tu alrededor, en tu contorno, porque el verdadero creyente habla del Señor. Cuando una novia está enamorada de su novio, le cuenta a todas sus amigas lo bonito que es, lo simpático, lo guapo, lo bondadoso que es él. Asimismo, nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos que tener una vida abierta a compartirlo a Él, y no solamente con nuestras palabras, sino más con nuestros hechos. San Agustín decía: predica el evangelio y si es necesario, habla, porque el testimonio de nosotros afecta la vida de muchas personas. Hay tantas personas desilusionadas con la iglesia simplemente porque ven a una persona decir ser miembro de una iglesia con malas actitudes y malas maneras de ser, que afectan la vida del no creyente, y es tropezado. Dice: ¿para qué quiero una iglesia si mira el ejemplo de esta persona? Es mejor decir no ser cristiano. Recién convertido en mi vida, yo duré un tiempo donde era un cristiano secreto, hasta que entendí claro la importancia de compartir a Jesucristo. Y cuando empecé a compartir a Jesucristo, mi vida se fue a otro nivel espiritual, porque descubrí la bendición de compartir a Jesús como nuestro Salvador, según lo dice ahí en Mateo 28, 19 y 20. Y predicar a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, guardando todas las cosas
las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras textuales de Jesucristo para todo miembro de la iglesia. Las iglesias, en verdad, deben estar siempre llenas. Las casas, en verdad, deben estar siempre llenas en el gozo, con himnos y cantos, y compartiendo el pan, y siendo muy amigos unos con otros, teniendo fraternidad y solidaridad. Debe ser así. Es más, la iglesia subterránea que hay en países como en China, en Irán y otros lugares, está creciendo rápidamente, porque ellos, aunque les toca por fuerza de los gobiernos civiles que los acosa y que los persigue, ellos empiezan a tener una relación muy íntima entre sí mismos, de los que empiezan a creer y tienen encuentros especiales para alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón la obra de la iglesia? Para proveer medios de adoración. Sabemos que el Señor nos dice en su palabra que cuando nos encontremos unos con otros, que tengamos cantos y que tengamos himnos y oremos unos por los otros. Lo lindo de ser parte de una iglesia, que también quiero decirle a todos mis hermanos de Facebook, a través de todos los que nos ven, si usted no tiene iglesia, busque una iglesia cerca de su casa, una iglesia donde se prediquen las palabras de Génesis, Apocalipsis, una iglesia donde de verdad el Señor le esté llamando a usted y usted tenga convicción que es el lugar donde tiene que estar ahí, porque es lindo congregarse. La palabra nos dice también en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay personas que se dejan de congregar, y cuando se dejan de congregar se enfrían, son susceptibles a los golpes del enemigo. Si usted se da cuenta, cuando ve en la televisión, en el canal de Discovery, por ejemplo, ve los programas de la naturaleza y ve como un depredador, un animal que busca una presa, predador, perdón, encuentra como el animal más débil, el que está en un lugar donde el resto de los animales están todos unidos, pero ve uno que está descuidado o débil, a ese es que le corre, sea leopardo, sea león, sea un lobo. Siempre busca al más débil, y por eso es tan importante estar congregados, porque en la iglesia también encontramos un sentido de protección, encontramos un refugio, un sitio de oración, un sitio donde nos puedan ayudar con nuestras situaciones, orientar con nuestras situaciones, un sitio donde podemos todos equiparnos y crecer en la palabra del Señor y bendecirnos mutuamente a través de los dones del Espíritu Santo. En Hechos 20:20 dice bien claro: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo, hablando en Hechos 20:20, la visión clara de estar predicando la palabra, no solamente en el templo, sino también, no solamente públicamente, sino también en la privacidad de las casas. También se ha perdido mucho en nuestros días lo que es el culto familiar, de sentarse el papá y la mamá y los hijos, abrir la Biblia y leer y hacer un estudio en la mesa. Se ha perdido en nuestros días. Y después decimos: ¿por qué los niños están en problemas? ¿Por qué los niños están metidos en droga? ¿Por qué los niños están siendo rebeldes? ¿Por qué los niños no quieren nada con la iglesia? ¿Por qué los niños se apartan de las cosas de Dios? Simplemente porque hay miembros de la iglesia, entre comillas, que esperan que la iglesia lo haga todo, la iglesia pública, cuando la iglesia tiene que ser pública y privada. Amén. Tenemos que estar juntos y unánimes. Una cosita más, y es que es importante entender que Pablo hablaba de la importancia de predicar públicamente y por las casas. Por eso tenemos Hogares sobre la Roca, que están reunidos en esta noche. Espero que estén todos mandando likes y lo demás. La obra de la iglesia, ¿qué más? Proporcionar comunión. Es lindo tener relación, especialmente en nuestros días. Nosotros tenemos una situación muy interesante. Cuando vienen personas, forasteros, personas que han salido de sus países y ya sea por trabajo o por necesidad, que quieren establecer una nueva vida con sus hijos en esta nación de los Estados Unidos, por ejemplo, ellos dejan atrás sus familias y muchas veces por cuestión de economía o documentación no pueden regresar a sus países. Encuentran que la iglesia se convierte en su segunda familia.
encuentran que la iglesia es un sitio donde se pueden reunir, reír, comer juntos, alabar al Señor juntos y crecer juntos. Es que la iglesia, la obra de la iglesia, parte de la obra de la iglesia es proporcionar comunión, tener esa comunión unos con otros. Y eso hace dar crecimiento. Sí, es verdad. Hay riesgos. Claro, cada vez que nos asociamos con personas que no conocemos o nos relacionamos con personas que no conocemos, hay el riesgo de que nos defrauden, que nos desilusionen, aun cuando tengan el rótulo que soy cristiano. Acuérdense que hay cizaña y hay trigo, entonces hay veces que puede pasar eso, pero simplemente por una persona o dos que le hagan a usted en su vida un desprecio y se llamen cristianos, no puede juzgar el resto del cuerpo de Cristo y buscar una justificación para apartarse del cuerpo de Cristo. Es importante pertenecer, es importante tener comunión en la iglesia del Señor. En Hechos 2:42 decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tan importante estar en reunión. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. 3 cosas que hacían muy claro la iglesia primitiva. Estar primero en la sana doctrina. Cuando uno está en la iglesia, una iglesia de crecimiento, una iglesia que tiene sana doctrina, es lindo pertenecer a ella y crecer en ella, principalmente porque hay tantas cosas allá afuera que pueden suceder, que pueden apartar a las personas de Dios y las pueden tropezar. Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? En sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaba Pedro y Santiago y San Juan, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, estar metidos en la palabra y conocer de la palabra y estudiar la palabra y crecer en la palabra. Y también comunirnos con nosotros, conocerse unos a otros. Y también en el partir el pan, que es parte de relacionarse. Jesús siempre andaba con sus discípulos y siempre había momentos de social, de compartir el pan. Y aún en la última cena, Jesucristo compartió el pan y la copa y habló de que ese sería los símbolos de cada vez que se encontraran, de anunciar su muerte hasta que Él viniera por su iglesia. Entonces encontramos nosotros que también las oraciones que se hacen de los miembros de la iglesia unos por otros tienen mucho poder. Por eso cada vez que usted nos envía sus oraciones a través de este programa, aun cuando cerramos el tiempo, al llegar cuando llego a mi casa, miro las peticiones y oro de nuevo. Tiene poder las oraciones que se hacen en el cuerpo de Jesucristo. Y sobre todo, finalmente, la obra de la iglesia es mantener un estándar del nivel moral. Somos la sal, somos la luz del mundo. En este momento que hay un mundo corrupto, que hay un mundo desenfrenado, lleno de inmoralidad, es la iglesia la que da la pauta de santidad y de integridad. Porque Jesús dijo de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué será? ¿Salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y les dijo la importancia de ser sal. La iglesia también, su obra en la iglesia es un testimonio fiel de amar a Jesucristo con sus hechos, con lo que hacen las personas. A veces las personas van a preguntar, pero a esta persona, ¿por qué no le gustan los cuentos bien chisposos? ¿Por qué a esta persona no le gusta hablar cuando estamos tomando café sobre relaciones ilícitas? ¿Por qué a esta persona no le gustan hablar mal de las otras personas? ¿Y por qué tiene tan buen carácter, tan buena conducta? ¿Por qué es tan bonito estar con esta persona y le da unos pasos estar con esta persona hasta que descubre, es que esta persona ama a Dios? Esta persona va a una iglesia, esta persona conoce la palabra de Dios, por eso es así. Y así es como muchos vienen al conocimiento de Jesucristo por tu fiel testimonio. Por eso, finalmente, les recuerdo lo que tenemos que tú y hacer como miembros de la iglesia del Señor. No tenga temor, no se asuste. Dice la palabra que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso lo dice en Filipenses. Y Jesús nos dice que
y por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Esa es tu labor y mi labor, predicar el evangelio a toda criatura. Usted no sabe qué vidas van a ser transformadas.